El buscar empleo es una tarea que requiere de estar alerta, activo y positivo, para lo cual es necesario que se enfoque uno en todas nuestras capacidades para encontrar la actividad que deseamos, que sea remunerada y en condiciones adecuadas. Los especialistas en buscar empleo recomiendan realizar un currículum que destaque en no más de 2 cuartillas la información sobre sus datos personales, escolaridad y experiencia laboral. Para aquellos estudiantes que están a punto de egresar de una carrera, es importante que las prácticas profesionales las labore en la empresa como si fuera su primer trabajo, su primera oportunidad para quedarse en él. Si busca empleos y las opciones no responden a sus expectativas económicas, recuerde que éstas pueden crecer si logra demostrar sus capacidades una vez que ya esté contratado. Si ha pasado la etapa de entrevista, prepárese para entrar a la de la evaluación. Recuerde que el peor enemigo siempre es el estrés durante una prueba psicológica o de conocimientos. Vaya tranquilo y seguro de sí mismo. Manténgase en contacto con sus amigos, exjefes y familiares. En muchos casos, las ofertas de trabajo provienen de personas que ya lo conocen y confían en usted. Diversificar los medios para la búsqueda de empleo. Es importante que no se limite a un periódico o a una red social. Busque otras fuentes para encontrarlo, como las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, las bolsas electrónicas de trabajo de las empresas, las ferias de empleo o las páginas de algunas empresas o instituciones que cuentan con bolsa de trabajo o un espacio para registrar el currículum. Si está buscando trabajo y algunos empleadores le prometieron comunicarse con usted, no deje de seguir buscando en otras opciones, aunque considere muy probable su llamado. La actitud que asuma a una entrevista de empleo es muy importante. Asuma una actitud positiva ante el entrevistador y la entrevista que se realizará. A continuación, en Soluciones, hablaremos de las recomendaciones en la búsqueda de empleo. Qué gusto saludarle a través de la señal de TV Más en una emisión más de Soluciones. Recuerde que esta emisión es completamente en vivo, también a través de las distintas plataformas digitales, y hoy la emisión está transcurriendo por Facebook en TV Más. Y ya lo escuchó usted. Qué interesante que podamos platicar acerca de las recomendaciones que debemos tomar en cuenta a la hora de buscar empleo. Y es que imagínense nada más qué tan relevante puede ser que podemos pasar muchos años de nuestra vida preparándonos, incluso desde la educación preescolar, para pensar en a qué nos queremos dedicar en nuestra vida adulta. Y es por eso que hoy hemos decidido invitar al psicólogo Iván de Palma para que nos dé justamente estas recomendaciones que son tan valiosas en este momento tan importante y determinado de nuestra vida. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Hola, Maru. Gracias por la invitación, muy bien. Para nosotros es un gusto que desde la psicología tal vez también podemos tener esta orientación. Muchas veces nos enfocamos solo y específicamente en lo profesional, ¿no? En que si tienes muy buenas calificaciones, qué tanto buen desempeño tuviste en la escuela, y como que muchas veces eso es lo que esperamos que nos dé un buen perfil o un buen diagnóstico, un buen pronóstico también a la hora de solicitar empleo. Sí, Maru, y fíjate que es interesante porque este proceso de voy, toco una puerta, dejo un currículum, se vuelven rituales críticos para la gente. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gente llega y nos dice en casa, me van a hablar? Y escuchas la clásica frase del reclutador que te dice, nosotros te hablamos, ¿no? Que suena mucho esa relación de no eres tú, soy yo, y vives la incertidumbre de qué va a pasar, y lamentablemente comenzamos a nosotros mismos como sabotearnos, ¿no? Y darnos cuenta que hicimos mal, en que estamos equivocados, y sobre todo comenzamos a buscar mal, Maru. Eso es lo que muchas veces hacemos, buscamos donde no debemos, queriendo encontrar lo que simplemente a veces ni siquiera sabemos que queremos. Exacto, y me gustaría que hoy orientemos a nuestro público justamente desde ahí, partiendo entonces de cuál sería mi pregunta, mi cuestionamiento antes de salir a buscar un empleo.
Sí, mira, Maru, yo suelo cuando hablo con la gente de este tema preguntarles, cuando eras pequeño y tenías conciencia de lo que implicaba trabajar, ¿con qué soñabas? Pues digo, hay mucha gente que de repente tiene sueños bastante interesantes y que es complicado de cumplir, pero sí de alguna manera que la pasión que te movía a querer hacer algo se parezca a lo que quieres hacer en tu vida laboral, el tiempo que tú quieras trabajar. Y en ocasiones esta pregunta es importante, o sea, realmente a mí qué me gusta, qué me apasiona. Entiendo que donde está tu pasión está tu propósito y llegar al punto de decir trabajo o hago esto y aparte me pagan. Eso es clave para cualquier persona. Claro, y también hacer como mucha introspección desde antes, creo, desde tal vez la prepa, que es cuando empezamos a visualizarnos hacia un futuro no a tan largo plazo. ¿Cuáles son mis verdaderas habilidades? ¿Qué es en lo que realmente yo noto un potencial y que justamente me va a facilitar mucho la vida? Porque obviamente que si yo me desempeño en un campo laboral a donde estén mis habilidades bien puestas y bien definidas, pues va a ser mucho más fácil. Claro. ¿Sabes qué pasa, Maru? En muchas ocasiones hay que preguntarnos, ¿estoy buscando un trabajo o estoy buscando dinero? Porque llega el punto en que agarras lo que sea con tal de ganar dinero y llegamos a lugares donde ni somos productivos, ni somos felices y somos solamente mercenarios buscando ganar dinero. Ciertamente no trabajamos todos por amor al arte, lo hacemos por un tema económico, pero cuando logramos entender para qué somos útiles a nivel emocional, físico y mental, seguramente la búsqueda va a ser mucho más efectiva. Muy bien, entonces esperemos que vayan tomando nota, querido público, y que también podamos hacer este ejercicio de retroalimentación a través de nuestra línea telefónica. Recuerde que tenemos el 2288-423500 disponible, es la línea de la recepción que está en estos momentos abierta, y también tenemos una línea de WhatsApp a donde nos pueden dejar sus comentarios y es el 2283-095810. Además de que en la transmisión de Facebook podemos leer también sus comentarios que se encuentren ahí en vivo. En breve también podríamos darles respuestas si tienen alguna duda. Claro. ¿Te parece, Iván? Claro, totalmente. Ok, una vez que ya tenemos pues todos nuestros documentos, básicamente lo que es el currículum, ¿qué debemos incluir tal vez en un currículum? Mira, Maru, hay estudios que nos enseñan por qué es que somos rechazados. Y me gustaría por ahí también comenzar porque en ocasiones no nos damos cuenta de lo que hacemos. Un currículum mal elaborado, Maru, donde de repente ponemos que estudié en el kinder Juanita Pérez y que, no sé, vendía galletas los domingos. Digo, creo que es bastante loable como para aprender a hacer cosas, pero realmente el reclutador ve tu currículum y tiene que te gusta 15, 40 segundos para revisarlo y si de repente ve mucha información poco funcional, seguramente no estará reconociendo tu potencial. Es importante un buen currículum, que sea concreto, tal vez máximo 2 hojas, Maru, donde simplemente pongas tu último nivel de estudios, en dónde trabajaste y qué es lo que hacías. Ahora, a nivel laboral se toman en cuenta siempre por lo menos los últimos 5 años. Si tuviste empleos desde los 18, digo, si tienes espacio ponlo, pero si no, por lo menos empleos de los últimos 5 años es suficiente. Los anteriores no son tan relevantes a la hora de que el reclutador lo está leyendo, digamos, ¿no? Porque incluso a nivel de investigación de referencias laborales se toman los últimos 5 años, es más tiempo atrás, o las empresas no tienen la información o deja de ser relevante. Esa es parte principal, el currículum. Obviamente a veces cuando presentamos currículums que son como mucha paja de información, vimos uno que estaba de moda y lo copiamos, es cuando no somos consistentes y somos rechazados. De igual forma, cuando presentamos una entrevista y no hablamos de una manera clara y nos la pasamos cantinfleando y buscando cómo ocultar aquello que no nos gusta, pues detectamos también que el candidato no es consistente y pues también queda fuera. El llegar tarde, ¿cuál es la primera opción? Claro. Imagínate, yo puedo contratar a Iván y si Iván llega tarde a la entrevista el día de hoy, pues ¿qué puedo esperar el día de mañana cuando trabaje conmigo? Y también el rol que tenemos que adoptar, Maru. El ser humano, hay un psicólogo que se llama Carl Jung, que él decía que somos, la etimología de la palabra persona tiene que ver con el concepto de una máscara. O sea, todos somos roles, máscaras. Y que es importante reconocer qué rol nos toca. O sea, en una entrevista no eres el dominante, no eres el que manda, no eres el que pregunta, eres el que responde y el que escucha. Y si yo llego a una entrevista anteponiendo mi dominio, mi talento, pues seguramente seré rechazado.
Y sobre todo, Maru, también tu lenguaje, porque gran parte de lo que el candidato comunica, por lo menos el 5% es solamente la voz, el 7 o 37% es lo que hablamos con el tono y el resto es el lenguaje no verbal. Si tu cuerpo habla de lo que tu boca calla, pues estás mintiendo y evidentemente el reclutador te rechaza. Son aspectos por los cuales desde la entrevista inicial quedas fuera de cualquier tipo de selección. Iván, y aunque en este siglo XXI mucho se habla de que tú puedes tener la personalidad que prefieras, puedes vestir como te guste, como sea, pues de alguna manera un tema muy personal, muchas veces como que no prestamos atención justamente a la imagen que queremos proyectar para el trabajo que queremos obtener. Es correcto. Hay veces también, Maru, en muchas ocasiones que la gente rechaza por el tema de imagen. Ciertamente aquí entramos ya a un tema de derechos, igualdad y demás, pero en las empresas hay códigos. Y bueno, si yo quiero vestirme como yo quiera y andar a mi moda, pues ten tu empresa, ¿no? Si tú vas a pedir trabajo a un lugar, debes de ubicar la imagen corporativa y sobre todo darte cuenta que serás parte de un programa, de un proceso y que para ello tienes que ir presentable. En ocasiones ni siquiera es que tengas la ropa más cara de marca, es un tema de pulcritud sobre todo. Y si a lo mejor no cuidas esa parte, pues seguramente la primera impresión pues no será la esperada. Claro, y esta asociación que logras tener tú mismo con el proyecto en el que te quieres involucrar. Y ahora que decías de justo este tema empresarial, muchas veces no hacemos ese ejercicio de visualizarnos en donde queremos trabajar. Y creo que antes de llevar incluso tu currículum a un lugar, sí es necesario que te plantees muy bien, que investigues acerca de ese lugar, cuál es su dinámica, cuál es su filosofía, ¿no? Cómo opera, tal vez si pudieras contactar a alguien que esté dentro, ¿no? Y saber como más detalles para que de alguna manera hagas como esta mini investigación y estés cierto o seguro de que quieres estar ahí. Claro. Mira, pero hoy las empresas manejan mucho el concepto de marca empleadora, que es que la empresa ya no se vende como antes, de que publicaban vacantes y tú ibas. Hoy tú ves en redes empresas interesantes y ¿qué haces? Las sigues y buscas como ser parte de ellos. Eso es como el deber ser de todos nosotros que buscamos empleo. Si no, como tú lo comentas, hay que tener conciencia plena de qué hacen, a qué se dedican. Creo que lo peor que nos puede pasar es llegar a una entrevista y decir, y bueno, ¿y a qué se dedican ustedes? Pues no tengo idea y no sabes cómo venderte, no sabes ni siquiera qué vas a hacer. Y esta investigación pasa por esta parte, que a lo mejor algún conocido te diga, investigar en redes, porque en ocasiones la filosofía de empresa no es la filosofía que tú tienes de vida y es donde a veces las cosas no funcionan. Hay que conocer a dónde quieres estar. Claro, y buscar como una congruencia en general, que incluya desde tu ser, ¿no? Cómo operas tal vez en tu familia, y si esto también puede ser una comunión con tu trabajo, pues estaría excelente, porque estarías viviendo de una manera más integral. Claro. ¿Y sabes qué pasa, Maru? Es muy normal que yo esté en un empleo tal vez hoy y no sea el más feliz y yo diga, bueno, pues cuando me pase a la empresa de enfrente, que es la empresa con la que he soñado, seguramente voy a ser muy feliz, pero somos reciclables, Maru. Todo lo malo que yo aprenda en la empresa donde estoy hoy, que a lo mejor no soy el más feliz, es lo que me voy a llevar. Y es importante, obviamente, que mis hábitos que yo esté conformando en la empresa donde esté me den solvencia para poder aspirar a algo mejor. Porque en ocasiones, repito, buscamos un trabajo ideal y no buscamos ser la persona ideal para la empresa. Y eso pues también es complicado. Creo, Iván, y seguramente tú lo tienes muy bien definido, aquí en la búsqueda de empleo debe haber una como identidad o tener muy claro cuál es mi personalidad, cómo me manejo, cuáles son mis gustos, lo que decíamos hace un momento, para saber también mi nivel de responsabilidad y que a la hora de buscar empleo, pues yo pueda estar en un lugar que se maneje en las formas en las que yo pueda estar un poco más cómodo o más a gusto. Sí. Hay un discurso que es muy común escucharlo en las empresas o con gente que no está en empresas, que luego escuchamos y es casi que la empresa no me merece, no están listos para mí, no supieron valorarme, siempre de alguna forma buscamos que en esta responsabilidad atribuirle la culpa a alguien más, que es una constante en el ser humano. Sin embargo, el que yo reconozca, como bien dices, Maru, ¿para qué sirvo? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me gusta? En psicología hay un concepto que se llama flow, y no es el del reggaetón, es uno mejorcito, Okay. donde el flow es ese momento donde tú trabajando
Es tanto lo que haces, que tanto te gusta que no te das cuenta que lo haces. Que Claro. dices, me dieron las 6 y ya acabó mi día y sigo trabajando porque te apasiona lo que haces. El tema es cómo encuentro mi flow. El flow laboral lo encuentro trabajando, lo encuentro haciendo lo que me gusta. Pero si no me pregunto antes yo, ¿a mí qué me gusta hacer? ¿Yo qué visualizo en mi empresa, en mi empleo? ¿Qué tipo de gente me gustaría trabajar? ¿Cómo pienso yo desarrollarme? Porque a veces también tenemos la idea, Maru, de entro a un empleo como asistente, le voy a echar muchas ganas, me voy a poner súper filoso en lo que tengo que hacer y en 5 años o en 2 años voy a crecer, y a veces no pasa así. Este concepto de crecimiento laboral está muy ajeno a niveles, es un tema de crecer en cuestión de profesionalismo, de aprendizaje, de hábitos, pero si yo no conozco quién soy o qué es lo que quiero, bueno, pues empezamos un poquito mal. ¿Qué pregunta me tengo que hacer? Y le hago a veces a la gente que pide empleo, y yo les pregunto, ¿qué tendría que pasar pensando en que te contratamos hoy? Y pasan, no sé, 6 meses, pero pasa algo muy desagradable, pasa algo que te lastima, que te conecta con algo doloroso, que te enoja, que te frustra, y decides renunciar. La pregunta es, ¿qué pasó para que eso pasara? Entonces la pregunta es, ¿qué no estás dispuesto a soportar? ¿Qué es lo que no te gustaría encontrarte? Más allá de la expedición de qué quiero tener y el tema económico y la armonía es, ¿qué no quieres que pase? Y creo que por ahí empezamos como a poner un poquito más de límites en cuestión de lo que yo busco, y creo que empieza a tomar un poco más de forma mi aspiración laboral. Claro, y en general la vida misma. Estamos hablando ahora del tema laboral, pero ya que tenemos esta apertura contigo desde la psicología, creo que sí valdría la pena que hagamos como esta introspección, insisto, que vayamos como muy plenos a esta búsqueda, porque de ahí va a depender gran parte de nuestra vida. Son muchas horas las que a veces pasamos interactuando con compañeros de trabajo. Sí. Digo, ahora hay otro tipo de dinámicas laborales, ¿no? Hay quien puede hacer trabajo en casa, ¿no? Desde una computadora o llamadas telefónicas. Hay otras dinámicas, pero cuando es la dinámica de permanecer en un lugar 7, 8 horas, compartiendo espacio, vida, respiración, casi aire con tus compañeros, sí es importante que tengas muy claro y muy cierto si ese es el lugar adecuado y tú en qué momento de tu vida estás para aceptar ese trabajo. Muchas veces, como mencionabas un poco, a veces estás inconforme con algo o te molesta algo que finalmente lo vas a reflejar en el centro laboral. Claro. Prácticamente es la familia que no elegimos, Maru. Es el jefe que nos pusieron, el compañero de junto, y pues seguramente a nivel de entorno laboral siempre hay cosas que no nos gustan. De repente el de junto trabaja menos que yo y gana más. Mi jefe no sabe lo que yo sé y de repente me exige como si supiera. Muchas variables, sobre exigencia, está muy de moda en una empresa poner vacante de trabajo bajo presión. Bueno, entonces eso que me hace entender que pues no trabajan con orden ni con una secuencia lógica. Y es un lugar que llegamos y que a veces no queremos encontrar cosas. Y mencionas algo que me gusta, que es el tema de mi identidad. Hoy las empresas manejan, bueno, toda la vida el tema de la cultura. Y la cultura básicamente es ponerte la camisa de la empresa y sudarla y usarla. Pero a veces hay empresas que hacen que mi identidad se pierda, porque me vuelvo una pieza, me vuelvo una ficha. Y de repente este concepto también de que todo lo que tengas de problemas, déjalos en casa. Es esta historia que nos han contado, llegas a la oficina y dejas afuera tus temas y ya sales, te los llevas, igual en la casa. Eso es una falacia completa, Maru, porque somos seres humanos, somos holísticos, somos integrales, y lo que te duele en la casa te duele en el trabajo, y hay que darnos cuenta también qué tan importante es un empleo como para mantener una salud mental, a lo mejor a veces no sana, y quien de repente paga los platos rotos es la familia, y ni todo el dinero que pudimos haber ganado durante una trayectoria laboral nos va a alcanzar para reparar aquellos momentos personales que a lo mejor dañaste sin darte cuenta. Básicamente vivimos en los trabajos, Maru. Aunque haya home office, teletrabajo, que ya hay reglamentaciones inclusive, recientemente en pandemia, algunas normativas del gobierno, era ver la salud mental del trabajador. Claro. Y algo interesante, Maru, es que hay encuestas que manejan la importancia de qué tan afectados podemos estar en la parte emocional. Y bueno, bajo el concepto de que estábamos en casa, las encuestas era como para que de alguna manera todos estuviéramos bien, y todos salimos peor. ¿Por qué? Porque era hacer varios roles, ¿no? Digo, quien es jefe o ama de casa es cuidar casa, cuidar familia, cuidar trabajo, cuidar computadora, cuidar correos, y perdemos identidad, Maru. Y sí es importante que tu identidad, pues, como persona, como ser humano, no se pierda.
porque vivimos pues vidas prestadas, ¿no? Yo luego en los cursos hablo con la gente que somos como este libro del Caballero de Armadura Oxidada. De repente vamos a tantas batallas laborales que nos vestimos para ser jefes, para ser empresarios, para lucir, para ganar dinero, que tenemos armaduras y llegamos a casa y queremos la caricia de nuestro hijo, nuestra hija, y pues está encarnado el rol laboral. Y queremos ser el jefe que está en la oficina, el que llega a la casa, además que en la casa no te hacen caso. Entonces, de repente las cosas se complican mucho y comenzamos a vivir historias que no nos corresponden y el dinero no es suficiente. Y eso es algo que en muchas ocasiones la gente vivimos con lamentación laboral porque aunque paguen o ganen más, de repente la insatisfacción, el burnout, el estar quemado laboralmente es una constante también. Iván, ahora que ya nos plantamos en enfocarnos, ok, ¿qué tipo de trabajo quiero, deseo o es el adecuado para mí? ¿No? El grado de responsabilidad sí también va acorde a mi capacidad y a lo que yo quiero. ¿A dónde puedo buscar un empleo seguro tal vez? Digo, sabemos que ahora hay muchas empresas que de repente también abusan, ¿no? O empresas fantasmas que solo te sacan dinero. Y se ha hablado tanto de eso, sí, ¿no? Que de repente, ay, pues te vamos a contratar, o tienen ciertas formas extrañas, sí, ¿no? Pero necesitamos que deposites tanto dinero. O para mujeres, ¿no? A solas, en tal lugar. Sí. ¿Cómo saber que estamos frente a una empresa verdadera, ¿no? Y que me va a dar ciertas garantías? Bien, la mejor empresa no es la que tiene la mejor página de internet, ni la mejor a veces publicidad, es la que tiene empleados felices. La mejor manera de darnos cuenta que es una empresa consistente, segura y sobre todo confiable es conociendo a sus colaboradores. Parte de la marca que manejan las empresas hoy para venderse, más allá de lo que pueda vender de imagen, es lo que su gente cuenta de ellos, que es parte de la cultura. Si tienes oportunidad, va a ser importante que tú, a través de contactos, tú indagues qué onda con la empresa. Por ejemplo, si tú vas a una empresa que se llame, no sé, Patito S.A., pues pon en el buscador de internet y ahí te va a aparecer seguramente mucha información, no de la página oficial y mucho menos de la página que vende un servicio, sino lo que la gente dice. Y ya hay como esquemas de que si pagan bien, del ambiente laboral, de lo que te ofrecen. Y más allá de eso, reitero, el conocer a la gente que trabaja ahí. Eso nos da muchas ventajas porque, bueno, desde cómo portan el uniforme, desde cómo hablan de la empresa, pero si saben que hablan mal de la empresa, que no son gente orgullosa, pues ese lugar no es para ti. Claro, entonces mucho ojo y mucha atención en eso. Digo, a veces es mucha la necesidad, hay de repente, hoy ya menos, afortunadamente gracias a ciertos programas y demás, ya no hay jóvenes tan desesperados en esta búsqueda de tener empleo, pero muchas veces hay una necesidad muy grande, tal vez no terminaron la prepa o están apenas saliendo de la universidad y hay una necesidad económica en casa grande, que entonces quieres averiguar de qué manera muy rápida vas a entrar a un centro y vas a ganar dinero inmediatamente. Sí, aquí el tema complicado es que en ocasiones busco trabajo queriendo encontrar el mejor trabajo y creo que el mejor trabajo es el que tienes ahora. Porque bueno, es el que te da una solvencia más allá de económica, sí, una solvencia profesional de aprender quién eres, tus talentos, competencias. Yo hablo mucho con la gente joven de que aquello que a lo mejor no te gusta en tu empleo, la presión, las formas y demás, no hay que huir de eso porque eso es lo que te forma, eso es lo que te crea, como en la vida, los golpes es lo que te hace un poquito más fuerte. Aquí es importante que en esta búsqueda tú te des cuenta que es valioso recuperar esta parte de identidad y sobre todo el encontrar un empleo con base que sí hay una solvencia económica, pero y sobre que se todo, pueda hacer. Exacto. Regresamos Sí. de inmediato, Iván. Vamos a la pausa promocional y volvemos aquí a Soluciones. Los indicadores de ocupación y empleo en el primer semestre de este año 2024 indican que la población económicamente activa es del 60.6 millones de personas, lo que implica una tasa de participación de 59.8%. Dicha población es superior a la de enero del año pasado en 478,000 personas. La población no económicamente activa es de 40.8 millones de personas, es decir, 1.2 millones más que en el primer mes del 2023.
Bueno, pues algunos datos importantes que tenemos en la cápsula de hoy para compartir con ustedes en Soluciones. Estamos hablando de algunas formas, algunos tips, algunas recomendaciones que podamos darles para buscar empleo, y está con nosotros el psicólogo Iván de Palma. Iván, pues ya les pusimos un poquito a nuestro público al tanto de pues qué debemos pensar, cómo debemos visualizarnos, cómo buscar un objetivo a la hora de pensar en un trabajo, en un empleo. Me gustaría que ahora también busquemos estos enfoques ya instalados justo en la entrevista. Ya llevé mi solicitud, ¿no? Ya estoy en la entrevista. ¿Qué debo hacer? Bien. Respirar, Moro. De repente estamos afuera, ¿no? Tomando como que el tiempo de espera de que te digan tu nombre y ahora sí que listo tu entrevista. En ese lapso, pues son tiempos valiosos para que tú estés consciente de cómo te vas a vender y reconociendo que pues somos un estuche de monerías muy complicado, donde de repente hay cosas que no nos gusta de nosotros y que nos ocupamos tanto en ocultarlas que al momento de presentarnos no somos ni siquiera un poco genuinos. Importante que al momento de que digan tu nombre, manejes una buena respiración, llegues, lo primero que tienes que hacer, importantísimo, es contacto visual, y sobre todo también que esa estrechón de manos nunca sea tu mano caída o de un lado, sino siempre una mano firme, que muestre consistencia en lo que tú eres, pues tomar tu asiento, mucho habla tu lenguaje no verbal, y reconocer también que en la entrevista tenemos roles, y tu rol no es el que pregunta y mucho menos el que domine. Tu rol es el de escuchar, el de aceptar, el de estar abierto a lo que te quieran preguntar, y sobre todo muy receptivo, Maru, mucho contacto visual, mucha atención, no interrumpir a la persona que te está preguntando, y si hubiese alguna pregunta incómoda, tomarte tu tiempo, respirar y contestar lo mejor que puedas. ¿Cuál podría ser una pregunta incómoda? Maru, hay una pregunta que es muy común, que luego digo en las sesiones que trabajo con la gente les digo. Te pregunta el clásico entrevistador del siglo actual, a ver, cuéntame, hasta con forma rimbombante, ¿no? A ver, cuéntame cuáles son tus 3 principales fortalezas. Y pues te sueltas, ¿no? No, pues soy comprometido, trabajo en equipo, soy un líder, o sea, te vendes caro. Y la siguiente pregunta como consecuencia va a ser, ahora cuéntame tus 3 principales debilidades, pero lo que no sabe el entrevistador es que te metiste a buscar ya internet y dice que tienes que decir que eres perfeccionista. Entonces tira así súper rollo de que soy perfeccionista y si las cosas son como no deben de ser, yo me quedo más tiempo y lo hago. Y no es una respuesta genuina. Lo importante aquí es que reconozcas aquello que tú estás consciente que no te gusta. Por ejemplo, no vas a decirle, oye, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta que me den órdenes, o no me gusta seguir instrucciones, o no me gusta llegar temprano. Evidentemente, pues no lo vas a mencionar, pero sí tendrás que estar consciente cómo lo vas a manejar. Por ejemplo, si me preguntan tu debilidad, pues yo tendría que decir tal vez puedo ser un tanto inquieto cuando no tengo algo que hacer, o en ocasiones cuando recibo una instrucción de una mala manera me puedo incomodar un poco y bueno, de esta forma abrir realmente quién eres con una comunicación consistente y pues no ocultar tu debilidad. Al final de cuentas es importante la forma de cómo tú expresas lo que de alguna manera estás comunicando sin ocultarlo, Maru, porque aunque a lo mejor tú no seas un experto en detección de mentiras, pues tú sientes cuando alguien no está siendo honesto, no hay contacto visual, hay mucho como poco tono de voz bajo, cosas que hacen evidente. Básicamente el cuerpo habla lo que la boca oculta, o sea, tu mentira o lo que quieras ocultar se puede notar. Muy bien, y en esto también pues hay un papel fundamental del manejo de las emociones. ¿Cómo nos podemos preparar para tener un buen manejo emocional a la hora de la entrevista? Que no nos rebase el miedo, el qué va a pasar, cómo me va a ver. ¿Cómo podemos irlo trabajando previamente para llegar más seguros de alguna manera? Sí. Básicamente vas a hablar de lo que tú eres. O sea, cuando tú intentas hablar de lo que tú no eres, cuando quieres vender una historia distinta o simplemente engañar en tu entrevista, estás contando una historia que no conoces.
Cuando hablas de lo que no sabes, tiendes a llegar a tener cierta inestabilidad emocional. Si tú comienzas a hablar de lo que sabes, de quién eres, seguramente lo harás de una mejor forma. Y las emociones no ocultarlas, Maru. Si alguna pregunta te pone feliz, pues sonreír. Si alguna pregunta te preocupa, expresar la preocupación, la incomodidad, porque eso genera una conexión mucha más efectiva con el entrevistador. Y la emoción no ocultarla. Por lo tanto es importante, pues como comentábamos, antes de que tú me entrevistes, yo saber quién soy. Igual hay mucha gente que de repente hace un listado de talentos y debilidades. Hay mucha gente que a veces le pregunta a su esposo, a su mamá, a sus hijos, oye, ¿para qué es lo que mejor hago? ¿No? De alguna manera, este efecto espejo de ser consciente de quién soy, te va a ayudar mucho a presentarte de una manera mucho más real y que las emociones que sientas pues sean reales. Pero digo, tampoco hay que llorar en la entrevista, pero sí hay que expresar puntualmente la emoción que estés viviendo. Muy bien. Esperemos que estén tomando nota, querido público, y que pues comparte esta información. Muchas veces tenemos al hijo en casa en este modo de desesperación. Es que mamá, no he encontrado trabajo, papá, ¿cómo le hago? No, cada quien tendrá que vivir su propia experiencia, tendrá que abrirse su propio camino y tendrá también que ir mediando hasta dónde manejarse en este tipo de situaciones, como puede ser una entrevista de trabajo, una entrevista para enfrentarse al ámbito laboral. Hoy por hoy creo que una de las o dos cosas de las que carecemos en la vida adulta y desde los jóvenes es que no sabemos leer concretamente las indicaciones que se nos dan. Digo, somos de que pues hay que leer un instructivo, ya, yo lo aprendo, no leemos de manera específica, clara, ¿no? Las indicaciones que se nos dan, y eso muchas veces lo perciben a la hora de una entrevista, y tampoco sabemos escuchar. O sea, nos preguntan una cosa, pero nosotros de inmediato estamos contestando otra porque simplemente no prestamos especial cuidado y atención a lo que se nos está preguntando. ¿Qué pasa con esto? Sí, las escuelas son muy buenas, como comentabas al principio, Maru, para formar capacidades técnicas, académicas, intelectuales y demás, pero la parte emocional no se trabaja en muchas escuelas o en muchos lugares. A veces efectivamente no escuchamos, no ponemos atención y no manejamos correctamente la historia que nos contamos. Este punto de la inteligencia emocional y el saber escuchar, Maru, es clave para sobre todo estar consciente de lo que responda, porque en ocasiones solamente son respuestas reactivas. Y del otro lado, el reclutador sabe medir qué tan consciente está el entrevistado con base en el tiempo que tarda en responder. Es decir, una pregunta bien hecha es igual a cuánto tiempo tarda el que está siendo entrevistado en responder. Si tú todo lo respondes de forma automática, seguramente estás manejando un sketch que te contaste antes o una mentira que quiere vender algo que tú no eres. Muy bien, así es que mucho ojo también en ese punto, que es escuchar perfectamente qué es lo que nos está solicitando el entrevistador, qué es lo que quiere saber específicamente de nosotros, para que estemos como muy abiertos a aportar esa información que es necesaria, ¿no? Hay también en estas entrevistas a veces rasgos psicológicos, ¿no?, que ellos van anotando y para saber si podremos ser un buen elemento o no. Sí. Y muchas veces me gustaría que tú, que has estado del otro lado, ¿no?, nos cuentes qué esperan las empresas justamente de nosotros. O sea, qué es lo que quisieran ver llegar. Sí. Del lado de la empresa, a veces también estamos desesperados, porque así como el trabajador, el candidato no encuentra empleo, la empresa no encuentra el candidato ideal. Y en las empresas, este idealismo del candidato perfecto nos lleva a pedir rasgos específicos, ¿no? O sea, que sepa pilotear un avión, que aparte sepa cantar y cosas que en muchas ocasiones el trabajador ni siquiera tiene que hacer. Y nos apegamos a un documento que se llama perfil de puesto, donde tienes que casi como checklist ir verificando que todo lo cubras, y eso no es así. El candidato ideal tal vez nunca ha existido ni va a existir. Existe gente dispuesta, gente comprometida, gente con apertura, gente que escucha, gente que no está solamente buscando ganar dinero, sino gente que está buscando trascender. Psicológicamente hablando, cuando solamente nos enfocamos a ganar dinero, Maru, nos podemos perder en este círculo de gano, gasto, ocupo, y entre más gano, más gasto. Y aquí lo importante es también, como empresa, las empresas reconocen la importancia de tener gente comprometida. Y el compromiso no solamente es quedarte horas extras a trabajar y no quejarte. El compromiso es de alguna forma ocuparte en lo que estás haciendo.
En muchas ocasiones, sobre todo pasa mucho con gente joven que es muy hábil, porque la formación ha sido diferente en las generaciones, donde a lo mejor alguien más contemporáneo, de edad un poco más adulta, un esfuerzo le implica todo un turno de trabajo, y llega un joven que en 3 horas lo hace y el resto de las 4 o 5 horas hace cualquier cosa menos trabajar. Aquí lo importante es gente que sepamos que será consistente, que será congruente, que tenga mucha iniciativa, que tenga compromiso, que tenga disposición, que tenga una buena actitud. Porque la aptitud la entrenamos. Digo, si es lo que yo no sé hacer, pues tomo un curso, me capacito y seguramente lo sabré hacer. Pero la actitud, el querer hacerlo, es lo que un reclutador busca, que es el comportamiento. El cómo me comunico, el que de alguna forma dé confianza en la entrevista, que genere un buen compromiso, que lo que yo diga realmente sea consistente con lo que mi cuerpo habla, y sobre todo que mi atención sea totalmente para la entrevista. Hay candidatos que llegan a la entrevista, Maru, y en vez de estar atentos están viendo el celular o la hora, y lo peor que puede hacer es en una entrevista ver tu reloj, porque el mensaje que mandas es: ya no quiero estar aquí, no me interesa, así que pásale y apúrate con la entrevista. Y mandamos mensajes sin darnos cuenta, Maru. Y es importante reconocer que la empresa quiere gente comprometida y gente que esté dispuesta siempre. Claro, claro. Incluso yo creo que de manera inconsciente podríamos llegar a una entrevista hasta de modo soberbio, sin darnos cuenta, ¿no? Tal vez en mi actitud, en mi manera de saludar, ¿no? Como tú decías hace un momento, queriendo llegar a un lugar donde aquí me tienen que contratar y me tienen que dar el sueldazo porque lo merezco, porque traigo el currículum que está en el perfil adecuado, pero me parece que tampoco es la actitud con la que nos podríamos vender. Esta palabra que mencionaste hace unos instantes, ¿cómo vendernos? ¿Cómo hacer empatía con el entrevistador de tal manera que yo le pueda decir: tú eres, o más bien yo soy lo que tú estás buscando, ¿no? Sí, sí. Es como la etapa del enamoramiento, ¿no? Mírame que soy yo, por favor, casi. Es importante, Maru, reconocer que esa tendencia del branding, de repente dejamos de ser personas y somos una marca. Es algo controversial tal vez desde el punto de vista psicológico, pero sí es valioso reconocer que en este esquema de marca yo no puedo vender lo que no soy, Maru. Y en ocasiones me pongo a buscar qué es lo que tengo que hacer para convencer a alguien, y es como en el amor, ¿no? De acuerdo a la persona que me gusta me comporto, y de alguna forma no soy real y no soy consistente. Debo de reconocer realmente quién soy, qué me gusta hacer, qué me apasiona, y en función de eso sí tomar como una referencia de lo que me gusta hablar. Para sentirte seguro, Maru, en la entrevista debes de hablar de lo que te guste. Lo que te sientes orgulloso de tu último empleo, lo que te gusta hacer en casa, tu familia. Cuando tú hablas formalmente y conectado con el entrevistador de quién eres, de lo que te gusta y apasiona, lo demás es mucho más sencillo. Y creo que la mejor marca personal para venderte, Maru, es vender lo que te gusta hacer. Porque eso te da seguridad, te da consistencia y te da una imagen distinta con tu entrevistador. Y sobre todo te digo el lenguaje no verbal, que eso es bien importante, Maru, porque a veces lo que decimos con las palabras, pues el cuerpo no se entera y quedamos muy mal parados también. Wow, muy bien. Y a modo general, Iván, yo creo que muchas veces también nos tenemos que enfocar a que, como bien decías pues al inicio del programa, si es tanto tu sobrecapacidad, dices yo soy non plus ultra y no quepo en ningún lugar, pues entonces decide si tú quieres hacer tu propio negocio, tu propia empresa. Entonces también es válido, ¿no? Porque entonces no estarás a la altura o nada estará a tu altura, mejor dicho, ¿no? También podríamos valorarlo, pero en general, ¿qué está buscando una empresa? Indistintamente de los puestos, de las jerarquías, del nivel o rango en el que te encuentres, en general, ¿qué busca una empresa para tener a un colaborador? Sí, que pongas tu sello, Maru. Una pregunta que solemos hacer en la entrevista es, y te la hago, y a lo mejor tú reflexiónala por si te la preguntan en una empresa, pues digo, sepas qué contestar. Si pasan 3 meses de que te contratamos, en la entrevista estamos manejando este tipo de preguntas, pasan 3 meses y de repente recibo una llamada de tu jefe, y tu jefe me dice: oye, contraté a Juanito Pérez porque tú me lo recomendaste como recursos humanos, e hizo esto que es muy bueno. Bueno, eso que es muy bueno, le pregunto al candidato, ¿qué hiciste? Ese es tu sello, o sea, porque tú no sabes realmente ni lo que vas a hacer técnicamente, porque no eres parte de la empresa, mucho menos eres parte de la cultura, pero si tú proyectas realmente tu deber ser en función a tu talento, evidentemente puedes reconocer, o la empresa puede reconocer mejor cómo trabajarás con ellos.
Y también reconocer que una empresa lo que está buscando es gente que venga a adaptarse, Maru. Las reglas en la empresa ya están puestas. Yo podré ser muy innovador y a lo mejor tendencias interesantes del mundo laboral, pero cuando yo llegue ya hay reglas y las reglas se deben de cumplir. Y si el trabajador puede ser muy bueno, Maru, los mejores estudios, la mejor experiencia y competencia, pero si no es competente para seguir reglas y adaptarse a lo que la empresa quiere, pues seguramente la historia laboral no va a ser muy larga. Hay reglas, hay formas, y yo también creo, siempre he pensado que hay un mundo de posibilidades. A veces estamos como aferrados a decir, en este lugar o de esta manera, pero creo que hoy por hoy, afortunadamente, hay un mundo de oportunidades, incluso fuera del país, sí, ¿no? Y de unas maneras tan sencillas, pero es como abrir este panorama y es realmente sensibilizarnos, realmente haciendo este ejercicio claro y genuino de qué es lo que busco, en dónde quiero estar y si tengo esta capacidad de adaptación. Porque si mi mood no es, no, pues es que yo soy así y yo quiero trabajar así y a mí me vale porque pues así soy y que se frieguen todos en el lugar donde voy a llegar, ¿no? Sí. Pues no va a ser congruente y no va a haber una armonía. Y si por alguna razón, en el último de los casos, llegáramos a algún lugar por recomendación, ya te pasaste el salto el paso, mejor dicho, ya te saltaste el paso de la entrevista, porque eres recomendado de alguien. Como tú dices, seguramente no será muy larga tu estancia en ese lugar. Sí, porque además, hablando de empresa, lo peor que te puede pasar es contratar gente que no es competente y que se quede. Porque obviamente la contaminación del entorno la puede hacer solamente una persona. La recomendación siempre es, ciertamente hay reglas, Maru, ciertamente tienes que llegar a adaptarte, pero también la gente con la que tú vas a trabajar seguramente es gente que eso que tú viviste en tu día 1 de entrevista lo pasaron hace 3 meses, 6 meses, 10 años. Y siempre es bueno que un nuevo candidato que se va a contratar, estas ganas, esta pasión, esta expectativa, llegue a contagiarla. Y eso es bien clave, Maru, porque aunque seas recomendado o llegues como llegues, si tú llegas con la intención de trascender, de escuchar, de compartir, de adaptarte y de cambiar la energía del entorno, seguramente tu trascendencia va a ir más allá de un sueldo, va a ir al punto de sentirte parte de algo, que es lo que todos queremos, Maru. Claro. Tengo ahí a veces no todos queremos eso. ¿De dónde, no? Sí, digo, porque hay gente que se puede adaptar muy bien, incluso que puede comulgar muy bien con sus compañeros, ¿no? Sí. Incluso con sus jefes, aún habiendo cambios de los mismos, ¿no? Sí. Y se adapte y dice, bueno, ahora vienen estos nuevos y vamos a hacer equipo con ellos. O estamos a la expectativa y muy atentos y muy abiertos a, ok, qué es su propuesta o qué quieren hacer o qué quieren lograr en este cambio. Y muchas veces seguimos negados, o sea, muchas veces sí hay una población dentro del mismo centro de trabajo, hay una población que se niega y dice, no quiero cambiar, no quiero saber qué propuesta traen, no me interesa, y háganle como quieran. Creo que es el peor escenario y en el que no debemos caer. Sí, al final de cuentas el ser humano tiene siempre necesidad de pertenencia, llámese familia, grupo de amigos, trabajo y demás. Y tal vez el trabajo que lleguemos a tener no es el ideal para nuestras vidas, pero cuando te aprendes a enamorar de lo que haces, las cosas pueden cambiar. Y juegas roles, o sea, te pones la máscara de trabajador de tal empresa y eso te ayuda a ser más congruente y consistente. Y sobre todo el buscar trascender de una manera mucho más efectiva. Digo, lo que comentas es muy cierto y pues tú lo ves de repente en empresas que tienen paros laborales por semanas o por días, donde el choque es constante. Y aquí, a final de cuentas, pues tú lees la empresa y tú sabes de qué quieres ser parte. Y si quieres ser parte de algo que a lo mejor te cuesta salud mental por unos pesos más, pues digo, asume el riesgo. Y si no, pues obviamente busca algo que sea mucho más integral para ti, donde seas parte de algo que se parezca un poquito a lo que tú querías ser cuando eras niño, por ejemplo. Claro, yo creo que es fundamental que no dejemos esta esencia, como tú dices, desde que éramos niños, en qué me imaginaba trabajando, compartiendo mi vida, mi tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que soñaba hacer o lo que más me apasiona hacer? Para que de esta manera la dinámica sea mejor, sea algo integral
en mi vida cotidiana, porque la vida cotidiana está compuesta desde luego por pues, tu familia, ¿no? Tu entorno, el trabajo, ¿no? Pues, la pareja, todo lo que incluye tu día a día. Y si esta parte del trabajo en donde están incluidas muchas horas y gran parte de tu vida está en congruencia con lo demás, pues será integral y tú estarás más pleno, más feliz, claro. Estarás actuando sin presión, de una manera más proactiva, ¿no? Y siempre buscando como de qué manera sumar y contribuir un poco más en eso que te gusta hacer. Claro. Fíjate, Maru, que Freud, un psicólogo de estos bastante intensos, decía que para que tuviéramos salud mental tendríamos que tener solamente dos cosas en bienestar. Una era el amor y otra parte era el trabajo. Y si alguna no está bien, pues imagínate. Y si no tenemos bien ninguna de las dos, pues ¿qué somos, no? Imagínate qué radical planteamiento, ¿no? Dos cosas, el amor y el trabajo. Y si esas dos cosas están bien, puedes estar pleno. Exacto. Y bueno, queremos pensar que el trabajo, así como el amor, pues lo eliges. El tema es saber elegir, Maru. Punto muy importante, saber hacer una buena elección. Prácticamente nos queda muy poquito de tiempo. Iván, nos ha encantado compartir contigo estos tips, compartir esta visión que debemos tener a la hora de elegir un empleo y cuáles son estos tips y estas herramientas que les podamos compartir al público el día de hoy. Y voy a recordarles que también se pueden acercar a ustedes y hacer otro tipo de ejercicios en donde pues las herramientas también son buenas y también conocer, aprender más cosas. Totalmente, Maru. La formación siempre es la clave, Maru. Y cualquier tema que tú tomes, sea una capacitación, sea una sesión, una terapia, lo que sea, siempre es un formato espejo y es ver quién eres, descubrirte y sobre todo buscar siempre tu mejor versión, Maru. Esa es, creo que la clave que nunca se termina y hay que buscarla siempre. Pues nada más me gustaría que nos compartas tus datos. Hoy nos visitas desde la ciudad de Puerto de Veracruz. Agradecemos enormemente el esfuerzo que has hecho para estar con nosotros aquí en las instalaciones de Radio y Televisión de Veracruz. ¿Y a través de qué medios te podemos contactar? Sí, en Instagram, ADN Human Consulting, ahí pueden encontrarme. Igual cualquier cosa pueden comunicar con ustedes por teléfono además. Con gusto, Maru, será un gusto poder conocer más gente también. Muchísimas gracias, Iván, por acompañarnos en la emisión de hoy en Soluciones. Y yo creo que nos queda un poco de tarea, tal vez podamos platicar de otros temas relacionados con el trabajo, con muchas veces estas expectativas que se ponen. Además, si soy empresario, ¿qué puedo buscar? ¿Cómo hacer a lo mejor un taller, una capacitación? ¿Cómo enfocarla para conseguir otras actitudes tal vez de mis colaboradores? Creo que también sería importante que nos pudieras compartir algunas de estas estrategias que pudieran implementar algunos empresarios incluso en el estado de Veracruz, que creo que también nos hace mucha falta hacer dinámicas laborales para que podamos conseguir el 1000% de cada uno de los colaboradores. Claro, sí, con gusto, Maru. Aquí te esperamos próximamente. Muchas gracias, querido público, por habernos acompañado en la emisión de hoy en Soluciones. Les recordamos que estamos por TV+, ahí nos encuentra en Facebook y también a través del 26.1 de señal abierta cada jueves en punto de las 12 del día. También tenemos repeticiones por esta misma señal y de los distintos sistemas de cable. Nuestras líneas también están disponibles si ustedes quieren sugerir algún programa en especial. Hasta pronto.